Ya saludamos al señor Ricardo Reilly, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay, y vamos a hablar acerca de la situación y perspectivas del mercado cárnico uruguayo. Ya lo saludamos, señor Ricardo, ¿cómo está? Bueno, buenos días a todos, buenos días a todo Paraguay y bueno, justamente les comentaba hoy que me han agarrado en mi habitual oficina, que es o mi segunda o tercera oficina, que entre el campo y lo que es también estar viajando, ahora me encuentro en el interior y por eso paré ahora para tener este contacto tan grato con ustedes. Señor Ricardo, desde ya agradecemos el tiempo que se ha tomado para esta entrevista y sabemos del trabajo de los productores que mayormente se desarrolla en el campo y es justamente sobre eso lo que queremos hablar. Siempre se tiene a Uruguay dentro de los ejemplos de la región por lo que han logrado en materia de acuerdos, en materia de evolución en la producción cárnica y sin duda que esto también le ha permitido ganar importantes mercados. Actualmente, ¿cómo está la producción cárnica en el Uruguay? Bueno, yo, si tuviera que resumir un poco la situación actual, yo creo que todo el complejo cárnico en Uruguay en este momento se encuentra atravesando un momento auspicioso, de la mano de lo que es la situación del mercado internacional. Siempre hay cosas para corregir y siempre hay cosas para seguir avanzando, pero entiendo que las perspectivas son interesantes, y bueno, Uruguay cuenta con una apertura de mercados bastante amplia, si bien tiene que mejorar el acceso en la materia arancelaria en lo que son varios de los mercados de destino, y en eso sabemos que se está trabajando al menos desde el gobierno de Uruguay y en conjunto con lo que ustedes saben con el resto de la región, aunque la situación no es fácil, pero me animo a decir que con una demanda internacional pujante, como estamos en la actualidad, con buenos valores, el complejo cárnico aquí en Uruguay tiene buenas perspectivas, como también lo tienen y seguramente ustedes estarán haciendo un análisis parecido allí en Paraguay. Ahora, cuando hablamos de la región, hablamos de las características que son similares a nuestro país cuando hablamos de la producción, pero sin duda también se destaca la evolución que han logrado en Uruguay en los acuerdos entre la industria, productores y finalmente el mercado. Esto logró posicionar a la producción cárnica del Uruguay en mercados tan importantes y tan competitivos y a un precio un poco más elevado. Bueno, Uruguay desde hace mucho tiempo trabaja mucho en lo que es la diferenciación del producto, en lo que es el posicionamiento de la marca. Ustedes saben que está el Instituto Nacional de Carnes en Uruguay, que es de integración privada y pública, en donde también ahí está representada el sector privado, en la industria exportadora, la industria nacional y también lo que son productores en sus distintos gremios, vamos a llamarlo así, o distintas gremiales de productores, por lo cual es una representación bastante amplia que permite tener distintas visiones, trabajar en conjunto, como decía hoy, básicamente lo que es el desarrollo del complejo de la carne y la inserción desde el punto de vista comercial en lo que es la ampliación de mercados y el posicionamiento de la marca. Después, obviamente, que hay, como yo decía, y eso pasa en todos los países del mundo, pero especialmente en la región, en donde hay que trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la mejora de acceso, porque esas mejoras de acceso, que no es otra cosa que acceso sanitario, en algunos casos con barreras que operan como barreras para arancelarias, y lo que son los aranceles en sí mismos, sin duda que es uno de los fuertes desafíos que tiene el complejo cárnico en Uruguay por delante, y por eso la insistencia, incluso nuestro presidente de la República, de trabajar bastante en lo que es la posibilidad de flexibilizar la posición de los distintos países del Mercosur, porque todos tenemos necesidades diferentes y tenemos urgencias y mercados distintos, porque no es comparable, no son comparables países como Uruguay o como puede ser Paraguay, en donde en el caso de la carne se exporta la mayoría, comparado con países en donde la exportación
bueno, representa un 15 o un 20%, como puede ser el caso de Argentina o el caso de Brasil. Son comportamientos de mercado que son muy distintos y responden a realidades distintas, y por eso desde Uruguay entendemos que es necesario que los países en la región lo puedan trabajar a distintas velocidades, como le estamos llamando aquí. Y hay otro punto interesante que tú mencionabas también respecto a lo que es el posicionamiento de la marca, que está asociado a la carne, al posicionamiento de la carne de Uruguay, especialmente en lo que son los mercados de Europa, que si bien ahora, a raíz de la situación de la pandemia, han sido los sectores más castigados, que son los sectores de alto valor, los sectores turísticos. Europa ahora está mostrando un mayor retorno a lo que es la normalidad o a la movilidad, llamémosle así, por lo menos intrarregional, lo cual es importante porque está el verano europeo y allí muchas de las industrias exportadoras del Uruguay, si bien el remanente que exportan, el volumen que exportan no es muy alto, pero sí es importante para hacer la diferencia en cuanto a que allí están los mejores valores que se pagan. Allí cuenta también lo que es la trazabilidad individual, que tú sabes bien que Uruguay tiene un sistema de trazabilidad individual que ha sido discutido y que incluso al día de hoy puede ser discutible por parte de algunos, pero es un sistema que es obligatorio a nivel nacional. Eso a Uruguay también le ha permitido diferenciarse, le ha permitido incluso incursionar en mercados como el mercado de Japón, siendo el único país del mundo que ha logrado entrar a Japón siendo país libre de aftosa con vacunación. Bueno, yo creo que Uruguay tiene un trabajo muy grande detrás, que trabaja de forma muy seria, y ahora, bueno, creo que es momento también de capitalizar estas circunstancias, pero sin descansarnos y seguir trabajando, como decía hoy, en una mayor apertura comercial y en lograr mejorar el posicionamiento y el acceso de las carnes en el mundo, ¿no? ¿En qué sistema de producción hoy día o cuál es el sistema de producción con el que trabajan atención a poder cumplir los plazos? Hablamos de contrato tanto para la demanda del exterior como también para el consumo interno. En Uruguay el sistema de producción es básicamente pastoril, es decir, se trabaja sobre campo natural, que es la mayoría del campo, quizás allí está más asociado al sector de la cría. Hay también después todo lo que son áreas mejoradas y después praderas o cultivos, vamos a decir, verdeos invernales. Y también hay un remanente que Uruguay ha aprovechado muy bien, que es la terminación a grano para lo que es el cupo 481, que es un cupo de alto valor que se ingresa con arancel cero y que Uruguay desde el primer momento lo logró capitalizar. Bueno, después la Unión Europea, a, la Unión Europea después llega a ese acuerdo con Estados Unidos, en donde el remanente que queda para los países que están utilizando ese cupo es menor. Pero básicamente una de las diferencias y la diferenciación que Uruguay siempre hace está directamente asociada al tipo de producción, a sistemas de carne que contemplan un montón de aspectos vinculados a lo natural, pero también vinculados a la biodiversidad y a lo que hoy está muy arriba de la mesa y donde se ataca mucho a la carne, que está vinculada a las emisiones de carbono. En el caso de Uruguay hay muchos estudios, incluso algunos de ellos en proceso, que demuestran que en Uruguay se cumple con toda esa normativa y que la carne que en realidad exporta Uruguay es carbono neutro y que para nada perjudica lo que es el medio ambiente a nivel global. Si hablamos de la producción, tenemos que hablar también de las proyecciones, las inversiones que realizan desde el sector privado. ¿Cómo están los precios para la producción cárnica en Uruguay? ¿Y esto acompañan las proyecciones que hoy día tienen desde el rubro? Sí, es decir, para resumirlo, Uruguay está exportando hoy a valores interesantes, en el entorno de $4.000 la tonelada exportada promedio, estos con todos los destinos, teniendo en cuenta todos los destinos y los distintos tipos de corte. Y en Uruguay existe una correlación histórica que se acerca ahí al 90% entre lo que es ese traslado. Por ser un país netamente exportador, el precio al cual se exporta es muy relevante y es muy importante a la hora de después marcar la tendencia de lo que es
de lo que es el precio del ganado gordo. Y esa correlación hoy, con algunos altibajos, pero en términos cuando uno mide evolución a lo largo de determinados periodos de tiempo, se mantiene, por lo cual con esto quiero decir que hay un traslado bastante real de lo que es la exportación a lo que es el precio del ganado que recibe el productor. No sé si tú te referías un poco a esa pregunta, esa es la realidad hoy, aquí hay que ver que el novillo está en el entorno de los $4, lo que aquí se llama la cuarta balanza, básicamente el rendimiento a la carne, y bueno, y la vaca oscila ahí en el eje de los 3.80 o 3.85 dependiendo de lo que es bueno, de lo que sea el peso básicamente que tiene la vaca, porque ahí sí está muy asociado, el peso de carcasa está muy asociado a la productividad desde el punto de vista industrial. Ustedes saben que además en Uruguay hay un tema de costos internos que allí es donde Paraguay compite mejor que nosotros por lo que es, bueno, menores costos a nivel interno de lo que es desde la mano de obra hasta lo que son los propios costos energéticos, costos de transporte, en fin, un montón de costos que en Paraguay son menores que en Uruguay, que a veces aquí a la industria exportadora y a la industria exportadora y a la industria en general, todos los procesos industriales, no solo los de la carne, se hacen a veces bastante caros y bastante complicados. Es decir, cuando uno habla de agregado de valor, en realidad cuando vamos a la transformación industrial muchas veces en Uruguay se terminan agregando costos que terminan haciendo poco rentables estos procesos. Y esa es otra de las variables en las cuales sin duda hay que trabajar aquí a nivel local hacia futuro para ser más competitivos. Ahora, justamente, ¿cómo está el relacionamiento industria-productor? ¿Han logrado unificar criterios y como es representante también de la Asociación Rural, estas conversaciones, estos diálogos, ¿en qué términos se dan? Y el productor hoy día comprende que poder lograr una producción de calidad, esto se traslada a mejores precios, esto finalmente a la hora de salir a ganar mercados, ¿se traslada al productor también? Es decir, a ver, uno que ha andado y que recorre, ha tenido la suerte de ver otras realidades, una discusión que siempre está arriba de la mesa es la del traslado al cual vende la industria exportadora, en este caso en el mercado internacional, o si fuera en el mercado local, siempre está arriba de la mesa la discusión de si me están pagando más, me están pagando menos, si hay concentración industrial, si no la hay. En fin, es una discusión que siempre está arriba de la mesa en todos los mercados del mundo. Y hoy en un mundo globalizado, en donde muchas veces las mismas empresas son las que están presentes en Estados Unidos, en Europa, en Japón o en Uruguay. Es decir, entonces eh, hay una correlación y un vínculo muy directo. Entonces, son temas que siempre están sobre la mesa. Yo reitero, cuando uno mira datos y promedios históricos, por más que siempre existen discusiones a nivel de lo que son productores e industria, y siempre van a existir, no solo en la carne, sino en todos los ámbitos de todo lo que es la producción primaria para luego pasar a lo que son los procesos industriales, es una discusión que está siempre arriba de la mesa. Pero sí, en Uruguay yo por eso mencioné hoy lo de la correlación, que son datos estadísticos, que allí es la única manera de, bueno, verlo en números. Hay una traslación del precio o un traslado del precio que mantiene ese vínculo y esa correlación, por más que oscila a lo largo del tiempo. Hay meses en donde está mejor a nivel interno lo que puede ser el poder negociador de la industria, ya sea porque hay una sequía, como ocurrió a fines del año pasado, entonces el poder negociador de una de las partes mejora, y a veces ocurre lo contrario, cuando hay, bueno, momentos de picos de precio y hay necesidad de comprar, y de pronto hay menos productores que tienen, de pronto hay productores que tienen ganados preparados, y bueno, y allí se producen esos pasajes hacia un lado o hacia otro, que esos desvíos desde esta correlación de la cual yo estoy hablando. Pero cuando uno mira los promedios históricos, incluso mirado a nivel en la actualidad, si bien pueden haber desfasajes, esa correlación se mantiene, lo cual quiere decir que hay un traslado del precio desde la industria frigorífica hacia la producción que se copia de manera, bueno, bastante constante y bastante persistente a lo largo de los años. No quita esto
que, como te mencioné al comienzo, es una discusión que existe en Uruguay, que existe en Brasil, en Paraguay, en Argentina y en todos los países del mundo, porque en Estados Unidos también existe. Y bueno, y en un mundo globalizado también es lógico que existan estas posibilidades, y yo creo que lo que hay que evitar en estos casos son, bueno, asimetrías a la hora de negociar, y siempre el mercado que sea lo más transparente y lo más libre posible. En Uruguay el Instituto Nacional de Carnes brinda una enormidad de datos que prácticamente son en tiempo real. Eso ayuda, o debería de ayudar, a muchos de los productores a tomar bueno, decisiones bueno, más acertadas, o por lo menos manejar información genuina, y que lo ayude a la hora de tomar decisiones a nivel de su predio. Eh, a veces sabemos que esa información no llega a toda la producción o a todos los productores, pero esa información hoy está disponible. Y hoy hay, si hay algo que ha mostrado la pandemia, es que la tecnología, Internet y la virtualidad son cada vez, bueno, vamos a ir más, a transitar más hacia ese mundo, y sin lugar a duda que también a nivel de producción, esta es una buena forma para que los productores se puedan acercar más a los datos. Y bueno, incluso lo estamos viviendo en esta entrevista que estamos teniendo hoy, desde un celular a Paraguay, desde el interior de Uruguay a Paraguay. Entonces creo que todo eso tenemos que ponerlo arriba de la mesa, y sin duda que eso va a ayudar bueno, a leer mejor la realidad a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo calificaría estos primeros 6 meses del año? ¿Como un año bueno, malo? ¿Está dentro de sus expectativas? En materia de carne para Uruguay ha sido un año que ha sido bueno, es decir, hasta ahora. Hay que ver qué ocurre, porque no podemos olvidar también que hoy el principal destino que tienen las carnes de Uruguay, y me animo a decir que gran parte del planeta, están ligados a lo que es los volúmenes de importación que está teniendo China y la situación de China, por lo cual sabemos también que hay una concentración, una dependencia muy grande de todos los mercados, incluso de la región también, bueno, en un país como China, que es un país muy fuerte, muy potente, pero que también ha demostrado que a la hora de negociar los precios, bueno, puede tomar algunas medidas que quizás son poco convencionales. Entonces también hay que ser cuidadosos. Por eso yo insisto en la necesidad de diversificar los mercados, de tener las puertas abiertas. Hay un caso emblemático, que es el caso de Australia, que ha tenido algunos problemas incluso políticos con China, que eso le ha implicado algunos cortes o alguna suspensión de exportación de carnes y otros productos, como el vino y algunos otros productos, hacia China. Pero bueno, estamos hablando de un país como Australia, que tiene una serie de tratados internacionales que le permiten trabajar con otra soltura, con otra holgura, y colocar sus productos en otros mercados, quizá a un menor precio o no, pero con una condición de acceso favorable. Lo veíamos ahora, el primer acuerdo comercial post-Brexit, o sea, desde que el Reino Unido sale de la Unión Europea, el primer acuerdo concreto justamente lo firma Australia, y precisamente lo que le da en esta primera etapa, solo en carne vacunas, 35.000 toneladas de arancel cero en el primer año, y eso va a ir creciendo hasta llegar a más de 100.000 toneladas a lo largo de 10 años. Esto solo para el Reino Unido. Entonces, con esto yo lo que quiero es medir la dimensión de la necesidad de trabajar en esos acuerdos. Obviamente que aquí hay temas culturales. En el caso de este acuerdo hay que ver que Australia, el vínculo cultural que pueda tener histórico con Gran Bretaña, no es el mismo que pueda tener Uruguay o que puedan tener otros países, pero sí la necesidad de trabajar no solo en la diversidad de mercados, sino en la condición de acceso, porque estos vaivenes en los mercados internacionales, en un mundo globalizado y con una dependencia muy alta de China, tenemos que saber que bueno, se corren determinados riesgos, como se corre cuando uno es dependiente básicamente, o más del 50 o 60% de lo que le vende a un solo importador o a un solo comprador. Entonces creo que hay que trabajar mucho, y lo único que nos permite trabajar en la diversidad, en el agregado de valor y en potenciar lo que es la producción de carne en Uruguay, no tenemos muchas dudas de que pasa, además de lo que está a nivel productivo que mencionábamos hoy, trabajar en lograr bajar esa carga arancelaria, que Uruguay paga más de 200 millones de dólares por año de aranceles, o de ampliar los cupos, como es el caso de la cuota de Estados Unidos, en donde Uruguay tiene únicamente 20.000 toneladas. Y también se está
buscando, procurando lograr ampliar esos cupos. Entonces, bueno, creo que es un trabajo quizá engorroso, pero hay que hacerlo. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se favorecería también al Mercosur en esas 100.000 toneladas, está un poco frenado por diversas razones, pero nosotros creo que tenemos que seguir hacia adelante como región y como países exportadores, porque en esto hoy, en un mundo en donde también tenemos que ver que nosotros estamos lejos de los destinos, si bien Australia o Nueva Zelanda, además de tener esta mejora de acceso, además de todo, están cerca de estos mercados de destino. Cuando digo mercados hablo de China, pero también estoy hablando del potencial de crecimiento enorme que hay hoy en Asia, y en Asia seguramente es donde se va a dar bueno, el despegue en lo que es el consumo de carne. Señor Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, valoramos su análisis y desde ya vamos a estar siempre en constante comunicación para poder dar a conocer justamente a los televidentes del canal de la producción la situación de la región en lo que hace a la producción cárnica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, tengo muchos amigos en Paraguay y seguramente cuando se levanten todas estas restricciones volveremos por allí y bueno, nos veremos personalmente. Así que un saludo para todos y cuando quieran nos Hasta la comunicamos. próxima.